el tema que hemos elegido para desarrollar lo que es el segundo y último parcial de Historia del Derecho, lo hemos denominado Proceso Formulario Extraordinario de la Justicia. Vamos a arrancar ante todo con una pequeña definición a manera de introducción, la cual considero que ustedes que me están viendo del otro lado va a ser, digamos, un poco más sencillo para entender. ¿Cuál era la función en sí? Bueno, lo que tenía el proceso formulario era dar las garantías legales, ¿tá? Así como también lo que se buscaba era generar un orden, ¿sí? de carácter importante, vamos a decir, a los efectos de que se respetaran las leyes de la mejor manera posible. En dicho procedimiento podemos decir que entran un cúmulo importante de integrantes, los cuales hacían diferente esto, ¿verdad? Por un lado nos encontramos con la figura del pretor, nos encontramos con la figura de los magistrados, el tema de la situación, las partes involucradas, los acusados, o sea, todo ese grupo que conforman lo que es el procedimiento, en el cual ahora, mediante un breve esquema, que va a ser sencillo, estoy seguro de que ustedes lo van a comprender muy bien, vamos a tratar de ir analizando juntos y de ir trabajando sobre dicho sistema. Bueno, a modo de reseña histórica, por decirlo de alguna forma, podemos decir que fue un procedimiento en el cual tuvo su creación, o sea, arrancó su actividad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En el año 242 a.C., en donde fue un procedimiento en el cual fue tomando forma la figura del pretor, en el cual la función que tenía el pretor era tratar de comprender aquellos hechos en los cuales están involucrados otros peregrinos. O sea, me detengo en lo siguiente. En una sociedad en pleno desarrollo, en donde siempre es normal que se den determinados enfrentamientos, determinados cruces de opinión, ¿verdad? Cosas como estas se desarrollaban, ¿verdad? Bien. Entonces, la función que tenía el mismo era tratar de comprender aquellos asuntos en donde estaban involucrados los peregrinos, así como también, sin necesidad de que su opinión tuviera algo importante para aportar, sin necesidad de que se ajustara al mismo, tratar de dar una forma, o sea, en una sociedad en pleno desarrollo en donde tenía que tener un orden, ¿bien? En donde nos teníamos que respetar todos como integrantes de una sociedad, ¿verdad? Entonces, de lo que se trataba era de tratar de, mediante el diálogo, llegar a soluciones, las cuales, bueno, podían ser, como toda resolución que se llega, en favor de algunos y en desmedro de otros. Bien. Y bueno, eso un poco para hablar a modo histórico, un poco para situarnos en el tiempo que estamos. Bien. Ahora, mediante a un esquema, en el cual yo lo tengo desarrollado y lo vamos a ir analizando juntos en clase, vamos a ir puntualizando sobre algunos puntos, los cuales tengo entendido que van a ser de ayuda para ustedes para seguir realizando otros trabajos. Bien. Como lo veníamos diciendo anteriormente en el inicio de nuestra locución, partimos de la base de que fue un proceso en el cual tuvo su auge en 242 a.C., como bien lo habíamos dicho, cobra vigencia la figura del pretor, en el cual tenía esa función, ¿no?, de tratar de entender aquellos temas que estuvieran relacionados peregrinos, ¿tá?, y también siempre y cuando el pretor crea conveniente se tenía que intervenir, ¿verdad? Porque a veces eran pequeños incidentes en el cual, bueno, mediante el diálogo era muy fácil para entender. Bien. Por otro lado, como aspecto a destacar, decimos que son formulismos los cuales debían ser flexibles y una adaptación a características las cuales no fueran controversiales. O sea, imagínense, ustedes están enfrentados en clase sobre determinados temas, están discutiendo sobre, bueno, qué día ponemos un parcial, va a haber un grupo que dice, no, lo ponemos un día, no, lo ponemos al otro. Entonces, digamos que yo como pretor tenía la responsabilidad, sin meterme mucho, bueno, de dar una solución en la cual tampoco fuera controversial ustedes. ¿Por qué incido en esto? El grupo 1, vamos a suponer, a modo de ejemplo,
puede decir, bueno, hacemos el parcial en 2 de agosto. Y el grupo B puede decir que diga, hacemos el parcial el 3. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que no tienen tiempo, pero también no. En 2 siglos, en 2 años, entonces ¿qué pasa? Yo tenía que dar una solución que fuera más sencilla. O sea, si ustedes decían o 2 o 3, yo podía decir el 5. ¿Ah? O sea, no iba a polemizar con ustedes, solamente daba, digamos, una medida alternativa, sin generar controversia o confusión. ¿Ah? De ahí es un poco en donde radica la figura del pretor. Posteriormente, y ya entrando a lo que sería la parte legal, ¿tá? Podemos hablar un poco de la característica que tenía el mismo, en el cual lo vamos a analizar por partes. Arrancamos por citación, luego tenemos las partes, que digamos cuando estamos hablando de las partes, sería la parte, digamos, las partes involucradas en el tema. Bien. Posteriormente tenemos la etapa iuri, que eran donde cobraba vigencia la función de los magistrados y demás. Luego tenemos la etapa apud, que era un procedimiento, eran procedimientos en los cuales se tenía definiciones, ¿sí? Pero vamos a ir analizando las diferentes funciones que engraban ahí. Como se lo dije recién, vamos a arrancar, digamos, por lo que era la situación en cualquiera. Se debía comprender mediante a una exposición verbal en donde el reclamo sea idéntico, o sea, la verdad era una sola. Una vez que se decía esa versión, era esa versión la que valía, no se podía cambiar, no se podía tampoco omitir información sobre algo que ya estaba dicho, ¿sí? Eso como tema del notio para más o menos ir entrando en panorama. Por otra parte, tenemos, digamos, las partes. ¿Qué cumplían las partes? Se lo define como un procedimiento extraordinario, ¿sí? En el cual se admitía solamente un tipo de representación. No es decir, titulado en cualquier parte experimental. O sea, el grupo 1 tenía que elegir un representante y el grupo 2 otro. O sea, era un representante por grupo, no tenían por qué ir todos, ¿sí? Bien. Por otro lado pasamos a la parte judicial, a la parte de los jueces. Acá cobra vigencia la parte de los magistrados, en el cual los magistrados también pueden ser los demandantes, ¿sí? En donde se planea un pedido de acción sobre la base de una formulación propina del demandado. O sea, la idea es estipular sobre mi pedido. Yo como demandante, ¿sí? Como demandado, yo tenía que se varían de ahí, ¿no? Para llegar a dicha solución. Por otra parte, se dice que de acuerdo a una imposición jurídica y una formulación la cual estaba compuesta de determinadas obligaciones civiles, las cuales eran restringidas a la ley contentaria, o sea, se cerraba solamente en eso, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo, buenazo. Por otra parte, la etapa PUD, que era un procedimiento en el cual no se presentaban mayores definiciones. Miren esto qué importante, eran cosas breves, no era tanto. Se trataba de dar una solución que sea corta y concreta ante determinada situación. Por otro lado, el juez recibía las partes demandadas en lugares públicos. O sea, el juez era el encargado de atender diferentes partes. Estaba el grupo 1 por un lado, estaba el grupo 2 por el otro. Y el juez tenía que escuchar las verdades de cada uno, su argumentación, ¿sí? Y el juez tenía la función de ver, de digamos, decir cuál era la verdad más acertada. Si era la del grupo 1 o si era la del grupo 2. ¿Bien? Hasta ahí se va entendiendo. Buenísimo. Y bueno, ya hablamos algo sobre las características. Ahora pasamos a lo que sería la parte de la ejecución, por decirlo de alguna forma. En el cual arrancamos por lo siguiente. Venimos otra vez a la figura del demandante. ¿Qué pasaba si el demandante ganaba, no? Entonces dice, el demandante victorioso deberá, pese a que introdujo una nueva demanda denominada atio indenti, la acción de los juzgados en el cual el demandado asumía su responsabilidad. O sea, si yo como demandante yo tenía que asumir, o sea, mi parte, yo tenía que asumir mi culpa, por decirlo de alguna forma. Bien. Por otro lado, se denomina un planteo de juicio de correlatividad en la enunciación, la cual debe ser
encargado el juez. O sea, el juez era el que daba la última parte final. Bien. Bueno, y entrando en la parte de característica estaba el preceptio, en el cual se define como una forma de principio de clausura. Luego estaba el demonstratio, en el cual se consideraban unas fórmulas importantes. Y posteriormente se encontraba el etcétera, en el cual era el que el juez consideraba resultante para robar. Bien. Y bueno, un poco y a manera de cierre, acá comparto con ustedes algunas de las ideas centrales, las cuales, bueno, consideramos que fueron un poco sencillas. Ahora, a modo de cierre, les voy a tratar de crearles una situación, ya trayéndolo a la realidad para que se entienda un poco mejor la idea. Actualmente, ustedes lo verán en películas y demás, que cuando hay un juicio, vieron que está el juez por un lado, está el demandante por el otro, ¿tá? Y está, digamos, quien inicia la demanda. ¿Cómo funciona esto? Digamos que la función es que se escuchan las partes, o sea, cada uno da las argumentaciones debidas del caso, ¿verdad? Y posteriormente el juez escucha, luego se reúne con los magistrados, se estudian las diferentes cosas y ahí se llega a una resolución en particular. Y bueno, a modo de cierre, ¿qué decirles de esto? Que gracias a este orden, es que hoy en día contamos con una sociedad normal, en donde se respetan los derechos de cada uno y en donde se respetan las leyes, que eso creemos desde nuestro entender que es importantísimo. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Por cualquier duda o cosa ya lo saben, me consultan. Y bueno, espero que les sirva el material. Chao.